Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos en esta preciosa mañana. Un día para alabar el nombre del Señor, un día en donde nos congregamos a darle la gloria y la honra al Señor. Mi nombre es Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala. Es un gusto saludarlos a todos y a todas. Quiero invitarlos a abrir su Biblia. Como les he indicado, siempre les pido que tengan lista su Biblia para estudiar y para predicar la palabra del Señor. En Juan capítulo 10, versículo 22 al 30, hay un mensaje muy preciso, un mensaje muy específico de lo que tiene que ver con nuestra salvación y de lo que el Señor espera de nosotros. En la palabra del Señor, ahí en el versículo 22 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Te damos gracias por llegar al corazón de tus hijos y de tus hijas, de proclamar tu evangelio, de dar a conocer la palabra viva tuya, Señor. Ponemos este sermón para la gloria de tu nombre y para edificación del cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Déjeme compartirle el tema, mi hermano y mi hermana, porque es importante centrarnos en lo valioso de estos textos. Y le he puesto: lo más importante es creer. Y vaya si no necesitamos resaltar esta realidad, porque vivimos en un mundo incrédulo. Vivimos en un mundo que ha puesto sus ojos y su fe y su esperanza en muchas cosas, pero no en lo que debe de ser. Lo más importante es creer en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor, voy a ir con ustedes, por favor. Vamos a tomar los textos. Por favor, mire el texto 22. Dice la palabra: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Muchos pasamos desapercibidos esta fiesta y no le damos el énfasis, el sentido correcto, y esta fiesta tiene mucho que decirnos. No era una fiesta que estaba dentro del calendario, si usted quiere, bíblico, judío, pero era una fiesta que estaba en una realidad del pueblo, en una de las luchas del pueblo. Y por eso es importante resaltarla. ¿Sabe por qué? Porque cuando esta fiesta de dedicación tenía el propósito de dar gracias por la restitución de un templo que había sido profanado. Déjeme ubicar un poco la historia. La historia de este relato, de esta fiesta, es el recuerdo de un movimiento que se levantó dentro de los judíos para defender el templo. Y resulta que la palabra del Señor no habla mucho sobre esta fiesta de dedicación, pero la historia nos remonta. Si usted investiga la historia, se va a encontrar con la historia de un sacerdote Matatías
que se encuentra en una situación difícil con su gente, en donde el templo está siendo totalmente desfigurado del sentido correcto. La historia tiene que ver con la historia específicamente de la profanación del templo por Antíoco Epífanes IV en el siglo II. Conocida también la fiesta como la fiesta de la Hanukkah, con 2K o con una C, como la ponen unos. Entró Antíoco al templo de Jerusalén, y cuando entra al lugar santísimo, y lo cruel del caso es que no solamente toma control del templo, sino que en el lugar santísimo donde se hacían los sacrificios, donde entraba el único sacerdote que podía entrar, el sumo sacerdote, entró específicamente y hace un sacrificio de un cerdo para los hermanos en las montañas, de un coche. Y lo curioso del caso, mire que lo que pretendía este sujeto era dar a conocer que el Dios de este templo no era tan grande como él, porque él también, por si no lo sabe, fue nombrado como Dios. Y entonces quería hacerles ver a los judíos que él era más poderoso que el Dios de los judíos. La historia es tan cruel que muchos judíos fueron asesinados cruelmente. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados por Antíoco. Y lo curioso del caso es que muchos de los que fueron asesinados en planchas en donde había tanto fuego, y fueron quemados de esa manera. Y en una ocasión querían obligar a Matatías, el sacerdote que estaba en el templo, que hiciera un sacrificio al Dios de Antíoco, y estaban obligando al pueblo de Judá a celebrar ese tipo de sacrificios. El templo estaba totalmente golpeado en ese momento, y muchos judíos, con tal de no morir, prefirieron darle la espalda a su Dios o al Dios nuestro. Y lo curioso del caso es que cuando Matatías se da cuenta de lo que está pasando, a Matatías lo querían obligar a hacer lo mismo. Y Matatías se da cuenta cuando un judío entrega y hace el sacrificio, y Matatías, en defensa de su religiosidad, mata al judío, y además de matar al judío, mata al representante de Antíoco, Epífanes, que estaba haciendo el rito, y se ve en la necesidad de huir con sus hijos. Sus hijos, entre ellos había un famoso Judas Macabeo. Este Judas Macabeo hace una revuelta para recuperar al pueblo de Israel, y una revuelta de lo que llamamos guerrilla de guerrillas. Levanta al pueblo contra los poderosos en ese momento y toma control de nuevo del templo, de tal forma que cuando va a tomar el control, uno de los hijos de Matatías llega a ser el sumo sacerdote, y la revuelta sigue. Mire, el templo sigue teniendo esas batallas después de tener con los seleucidas, con los sirios, y luego con los griegos. Viene la batalla con los romanos, y uno de los hijos de Matatías lo que termina haciendo es un concordato con los romanos, para que los romanos lo dejaran celebrar su religiosidad. Esta realidad o este contexto es cuando entonces viene Juan y escribe, y es puntual para tratar sobre la fiesta de la dedicación, la fiesta de la recuperación del templo, la fiesta de la limpieza del lugar del templo,
Y lo curioso es que el contexto de esta fiesta se enfrenta a Jesús a los judíos. Hay tres elementos que vemos en estos dos textos, el 22 y 23. Primero, que era una fiesta de dedicación, era invierno, había mucho frío. Y en tercer lugar, Jesús andaba en el templo. Y esto vale la pena decirlo, hermanos, porque la propuesta mesiánica de Cristo era en ese momento para tomar el templo como el momento en que Juan pone a Jesús en el templo, es para pensar en esa sustitución del templo, del antiguo, la antigua manera de ver el templo, con la propuesta de Jesús que pone en cuestión la legitimidad del templo desde su persona. Lamentablemente, los judíos no quisieron entender la propuesta mesiánica de Dios. Y lo que estaba proponiendo Jesús era desagradable para los judíos. De tal manera que en el versículo 24, póngale la atención al texto 24, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Miren, hermanos, aquí hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando yo pongo el tema que lo más importante es creer en Cristo, hay que tomar en dos aspectos estos textos. Lo primero están los que no creen porque no son ovejas, y lo segundo están los que creen porque son ovejas. Y déjeme simplificarlo de esa manera, porque los que no creen porque no son ovejas, dice la palabra del Señor, miren el versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Póngale cuidado a esa palabra, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y los judíos no creían. Los judíos rodearon a Jesús para increparlo. Buscaban la manera de golpear, de asesinar y de apedrear a Cristo Jesús. Y les dicen: ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? Y vale la pena decir que con el contexto que vemos, era un pueblo que estaba cargado, era un pueblo que estaba siendo esclavizado, era un pueblo que estaba siendo oprimido, pero era un pueblo que no estaba entendiendo la propuesta del proyecto de Dios. Dirigentes que se sentían amedrentados por los nuevos planteamientos de Jesús. A ellos les interesaba que se consolidara un movimiento político que derrumbara ahora a los romanos y que pudieran tener ellos una libertad deseada. Lamentablemente, y aquí es lo que hay que hacer relevante, mis hermanos y mis hermanas, ellos estaban viviendo esclavos de un sistema, y estaban entendiendo como la presencia del Mesías como la liberación política, una liberación económica, política, social, y no espiritual. Y ahí es donde se topan los judíos. Y vale la pena decirlo, porque estaban ellos cansados de todo lo que estaban viviendo, que en Lucas capítulo 3:15 dice, nos indica cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose incluso si Juan el Bautista era el Mesías. Y en sus corazones, dice la palabra del Señor de esta manera, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Estaban buscando respuesta. Y lamentablemente le habían equivocado. ¿Y sabe por qué le habían equivocado? Porque no habían entendido el proyecto de Dios. No habían interpretado bien el proyecto de Dios. Y eso me lleva a pensar, mis hermanos y mis hermanas,
a todos los que somos cristianos. ¿Será que acaso no nos pasa lo del pueblo de Israel? Queremos ser libres de deudas, libres de adicciones, libres de pecado, libres de determinado sistema político, y entendemos esa realidad de quien la vive, pero muchas veces vamos por caminos equivocados. Le hacemos caso a cualquier gurú moderno o a cualquier brujo que nos trata de aprovechar por nuestras necesidades. Vamos con los adivinos, vamos con los brujos, vamos con los hechiceros. Si tenemos problemas financieros, vamos con los gurús religiosos y pensamos que ellos son los que nos van a liberar. Y nuestra mentalidad muchas veces viene siendo como la mentalidad del pueblo judío que Jesús enfrentó. Cuando nosotros estamos desesperados por cualquier cosa que pasamos, podemos aceptar, el peligro es ese, podemos aceptar cualquier cosa que nos ofrezcan, como pare de sufrir, venga acá y sus finanzas crecerán, venga a este lugar y aquí sí lo vamos a sanar. Cuando el Cristo poderoso puede sanar en una casa, en una oficina, en la calle, en cualquier lugar al que cree en Cristo Jesús. Por eso la respuesta de Jesús plantea la razón enfermiza de los dirigentes judíos al rechazarlo. Mire cómo dice la palabra del Señor: pero vosotros no creéis. Lo peor que le pudo haber sucedido al pueblo de Israel fue la incredulidad, fue no creer en el proyecto de Dios en Cristo. Lo peor que le puede suceder a los cristianos de hoy es no creer en Cristo y anteponer la religiosidad y anteponer otros ritos y no al Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y se levantó de la tumba para darnos vida. Ellos creían en un sistema religioso que había perdido su propósito y no la propuesta mesiánica de Cristo. Jesús presentó sus credenciales y no le creyeron, y aún no le siguen creyendo. Mire, con todo el dolor de nuestro corazón, el pueblo hoy judío no cree en Jesús, se aferran a su propia suficiencia. Yo le pregunto a usted, ahí en su casa, ahí donde está, posiblemente en su cama, o está en estos momentos desayunando, yo le pregunto, ¿a quién le cree usted? ¿Le cree a la iglesia? ¿Le cree a su pastor? ¿Le cree a un movimiento religioso? ¿A quién le cree? Y Jesús distingue ese punto fundamental de la incredulidad de los dirigentes judíos al decir lo siguiente. Mírelo cómo lo detalla Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero mire el 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Qué golpe duro para un pueblo, llamado pueblo de Dios, que venga Jesús y les diga: vosotros sos incrédulos, no creéis a la propuesta de Dios, porque no sois de mis ovejas. Un planteamiento que deja en shock a este pueblo y a aquellos que no creen y no entienden la propuesta del reino de Dios en la presencia mesiánica de Cristo para un pueblo y para todo el mundo. Por eso Juan 12:37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La propuesta mesiánica de Cristo no era una propuesta para un pueblo, era una propuesta para muchas naciones, para muchos pueblos. Y el pueblo de Dios se había expandido y Jesús se hacía presente no solo para llegar al corazón de aquellos judíos que iban a creer en él, sino para todos los pueblos que creerían en Cristo Jesús. Por eso me gusta mucho Apocalipsis,
en el capítulo 7. Vaya por favor ahí, Apocalipsis 7. Mire la palabra del Señor, esa riqueza de la palabra, cómo nos enseña la palabra del Señor, y nos dice lo siguiente. Ahí en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Preciosa palabra del Señor. Y al Cordero. Ese Cordero que el pueblo judío había despreciado. Y entonces Jesús viene a identificar los que creen y creen en la identidad, o identifican la identidad de Jesús, que nos hace pensar, hermanos, ojalá que estemos identificados en la identidad de Jesús. Ojalá que le estemos creyendo a Jesús. No hay nada más precioso que ver creyentes buscando a Jesús, sirviendo a Jesús, pastores fieles a Cristo Jesús y no a sistemas religiosos. Iglesias fieles a Cristo Jesús y no a sistemas religiosos. Hombres y mujeres, ancianos, diáconos, diaconisas, ancianas, hermanas sirviendo y hermanos sirviendo, porque le creen a Cristo Jesús. ¿Usted le cree a Cristo Jesús? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo identifica Jesús a los que le creen? Vaya por favor de regreso ahí a Juan capítulo 10. En el versículo 27, ahí viene a distinguir Jesús a los suyos. Dice: mis ovejas. Yo espero que usted sea oveja. Lo primero que está hablando es al pueblo, al nuevo pueblo de Dios desde la perspectiva mesiánica de Cristo Jesús. La comunidad creyente mundial, universal, mis ovejas. Jesús se presenta como pastor. Bajo esta figura se presenta como Mesías, porque como dice Apocalipsis, este pastor va a estar pastoreando, oiga bien, va a estar pastoreando cuando estemos para siempre con Cristo. Dice la palabra del Señor: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendita palabra de Dios. El nuevo pueblo de Dios, con distinciones muy concretas. La comunidad de Jesús, el nuevo pueblo de Dios, es un pueblo que se multiplica. Se lo dijo Dios a Abraham cuando le dio la promesa. Le dijo claramente que sería el padre de naciones. Y se lo dijo a Sara, que sería la madre de naciones. Y aquí venimos a comprender ese pueblo de Dios, las ovejas de Cristo. Oiga bien cómo dice la palabra del Señor: son las que creen en Él, porque son sus ovejas. ¿Y cómo creen en Él? Mire lo que dice el texto: mis ovejas oyen mi voz. No dice la voz del pastor Jenner, no dice la voz de su pastor, no dice la voz del pastor determinado. Dice: oyen mi voz, una voz inconfundible. Hoy somos víctimas de muchas voces que quieren confundirnos. Voces, imágenes, mensajes que corremos el riesgo de perder nuestra capacidad para escuchar al que verdaderamente debemos de escuchar. Y también dice la palabra del Señor, hay mucho que decir de esto,
Pero dice, vea lo que dice ahí en el mismo texto. Y yo las conozco. Preciosa palabra. Yo las conozco. Este es un buen punto para entender la problemática de convivencia cristiana. Las ovejas que oyen la voz y que saben que Jesús las conoce, se comportan como ovejas. Y no hay nada más precioso que entender esa palabra. Y dice también el texto que sigue, y me sigue. Me sigue. Solo las ovejas saben y viven el seguimiento auténtico. En tantas cosas que se dicen de Cristo, solo las ovejas saben distinguir la identidad de Cristo y le siguen a Cristo. Y además de esto, hermanos, tienen seguro eterno. Dice, no perecerán jamás. Déjeme entregarle algunas cosas que identifican el sermón de hoy. El peor mal que puede existir en un creyente es que sea incrédulo, que crean cosas de la religión, pero no crean el Cristo. Cristo es la propuesta de la nueva espiritualidad. Cristo es la propuesta del nuevo templo. Por eso cuando Cristo murió, no más templo en Israel. Y no habrá más templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Cristo es la propuesta de la nueva espiritualidad. Creer en Cristo es la clave de esa espiritualidad. Hermanos, en Él está la vida, la auténtica libertad. Mas a todos, óigalo como dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Creer en Él es recibirle, es tener nuestra propia experiencia con Cristo. Lea Juan capítulo 11, 25, 26. Hay que romper con toda propuesta que nos aleja de la propuesta de Dios. Dios no vino por templos. Dios no es una respuesta religiosa. Dios es una respuesta en el Cristo vivo. Y al que tiene a Cristo, tiene a Dios en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. ¿Usted a quién ha creído? Le pregunto con todo el corazón, porque hay tanta confusión hoy acerca de lo que creemos. Nosotros somos las ovejas de Cristo. Oímos su voz, Él nos conoce, lo seguimos a Él, Él nos dio vida eterna y no pereceremos jamás, dice la palabra del Señor. Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo Jesús. Cristo es nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo penetre en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que tu pueblo que hoy está viendo este canal, que tu pueblo que hoy te adora en los templos, sea un pueblo fiel a Cristo Jesús. Sea un pueblo fiel al que vino a morir en la cruz del Calvario. Señor, no permitas que nada ni nadie nos aparte de creer en ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Que Dios siga obrando en cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.